En una mañana gris, Isabela camina apresurada hacia la parada del autobús, con una carpeta en mano que contiene copias de su currículum. Se ha convertido en una rutina diaria, recorrer la ciudad entregando solicitudes de empleo, esperando que alguien le dé una oportunidad. Sin embargo, la rutina también está impregnada de rechazos y miradas que parecen atravesarla. El sol, apenas visible entre las nubes, no logra disipar la sensación de frío que se ha alojado en su pecho. En su mente, Isabela recuerda las palabras de su madre, repetidas desde que era una niña. Hija, estudiar es la única forma de salir adelante. Y así lo hizo. Contra todo pronóstico, ganó una beca para estudiar ingeniería en una universidad de prestigio. A lo largo de 5 años, fue la mejor estudiante de su clase, sacrificando noches de sueño. En la universidad, su esfuerzo era notorio, incluso entre sus compañeros, muchos de los cuales solían burlarse de su ropa sencilla y sus largas jornadas de estudio. Pero Isabela no se dejaba afectar, tenía un objetivo claro: graduarse con honores y encontrar un trabajo que cambiara la vida de su familia. Isabela observa desde la ventanilla del autobús cómo la ciudad parece moverse a un ritmo que no puede alcanzar. Sabe que el tiempo está en su contra. Camila, su hermana menor, ha estado enferma desde hace meses, y el dinero para los medicamentos apenas alcanza. A pesar de todo, Camila siempre encuentra la manera de sonreír y hablar de sus sueños infantiles, como tener una muñeca que vio en una tienda del centro. Esa muñeca se ha convertido en la obsesión de Isabela. Aunque no tenía dinero, había vendido un anillo que su padre le regaló cuando cumplió 15 años, justo antes de morir, y con ese dinero alcanzaba a reunir la mitad del dinero para comprársela. Camila merece algo de felicidad, aunque sea un instante. Esa noche, al regresar a casa, Isabela se sienta en la cama junto a Camila. La niña, débil pero animada, le pregunta: ¿crees que algún día podremos vivir en una casa grande? Isabela sonríe y acaricia su cabello. Claro que sí. Pero tienes que prometerme que vas a ponerte bien. Isabela encontraba algo de alivio en su amistad con Patricia, una compañera de universidad con la que compartía largas conversaciones. Aunque Patricia no vivía en la misma situación de escasez que Isabela, parecía ser la única persona interesada en escucharla. Isabela le contaba todo, desde sus frustraciones con las entrevistas de trabajo hasta el miedo constante de no poder ayudar a su familia. Era un desahogo necesario en un mundo que parecía girar demasiado rápido para detenerse en sus problemas. Una tarde, mientras compartían un café en un pequeño parque cercano, Isabela le confesó algo que había mantenido en secreto durante semanas. He estado ahorrando para comprarle una muñeca a Camila. Es su última petición, y no puedo fallarle. Patricia, aparentemente conmovida, respondió con una sonrisa. Bisa, eso es hermoso. De verdad que tienes un corazón gigante. Pero detrás de esa sonrisa, Patricia ocultaba una intención diferente. En su mente, veía esos ahorros como una oportunidad fácil para resolver los problemas financieros que también enfrentaba, aunque en menor escala que Isabela. Esa noche, Isabela llegó a casa exhausta, como de costumbre. Fue directo a su habitación para contar las monedas que había acumulado. En ese instante, escuchó el débil llamado de Camila desde la otra habitación. La niña quería saber si algún día podrían ir juntas al parque. Isabela prometió llevarla pronto, aunque en su interior sabía que el tiempo no estaba de su lado. Al día siguiente, Patricia pasó a visitarla, algo poco común. Isabela la recibió con la misma calidez de siempre, sin imaginar que esa visita marcaría un antes y un después. En un momento de descuido, mientras Isabela se encargaba de preparar algo de comida en la cocina, Patricia vio la pequeña caja donde Isabela guardaba sus ahorros. Fue cuestión de segundos. Al salir de la casa, Patricia se llevó consigo el dinero que Isabela había juntado con tanto esfuerzo. Cuando Isabela regresó a su habitación, esa noche, algo no cuadraba. La caja donde guardaba su dinero estaba ligeramente fuera de lugar. Al abrirla, el vacío la golpeó como un balde de agua fría. Su corazón se aceleró mientras buscaba frenéticamente por toda la habitación, pero no había señales del dinero. Los pensamientos comenzaron a arremolinarse en su mente.
¿Podría haberlo perdido? ¿Alguien entró a la casa? Pero nada parecía forzado. Finalmente, una idea incómoda se formó en su cabeza. Patricia había sido la única persona que estuvo en su casa ese día. A la mañana siguiente, Isabela decidió confrontarla. Al encontrarse con Patricia, notó su actitud evasiva y su incomodidad. Patricia, necesito que seas honesta conmigo. ¿Tú tomaste el dinero de mi caja? Patricia se mostró ofendida. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Sabes que yo jamás haría algo así. La conversación terminó en una discusión amarga. Isabela, rota por dentro, se dio cuenta de que nunca recuperaría su dinero, pero lo que más le dolía era la traición. Había perdido a una de las pocas personas en las que confiaba. Desde ese día, Patricia comenzó a alejarse de Isabela, como si quisiese borrar cualquier rastro de culpabilidad. Isabela, por su parte, se sumió en un silencio más profundo, sintiendo que cada vez estaba más sola. El tiempo parecía haberse detenido en la pequeña casa de Isabela. Cada rincón estaba impregnado de preocupación y silencio. Camila, su hermana menor, pasaba la mayor parte de sus días en cama. Su enfermedad, una condición pulmonar grave, avanzaba rápidamente, y los medicamentos necesarios eran un lujo que su mamá no podía costear. Isabela, consumida por la culpa y la impotencia, seguía buscando trabajo incansablemente, sin resultado. Una mañana, mientras Camila tosía incontrolablemente, Isabela tomó su mano con fuerza. Voy a conseguir el dinero. No importa lo que tenga que hacer, voy a traerte los medicamentos que necesitas. La niña, con su voz apenas audible, sonrió débilmente y le dijo. Solo quiero que no te preocupes tanto por mí. Pero, ¿sabes qué me haría feliz? Quiero esa muñeca que vimos el otro día en la tienda. ¿Recuerdas? El corazón de Isabela se rompió en 1000 pedazos. Su hermana, en medio de su fragilidad, seguía soñando con algo tan simple, y ella ni siquiera podía cumplir ese deseo. El dinero que había ahorrado había desaparecido, robado por alguien en quien confiaba. Ahora estaba atrapada en un círculo de desesperación. Isabela decidió redoblar sus esfuerzos. Enviaba currículums a todas partes, asistía a ferias de empleo, incluso ofreció trabajar sin sueldo durante los primeros meses, pero las respuestas eran siempre las mismas: no tienes experiencia suficiente. Mientras tanto, veía cómo sus antiguos compañeros de universidad publicaban en redes sociales sobre sus nuevos empleos en multinacionales, algunos de ellos ocupando cargos importantes sin las competencias necesarias. En una de sus entrevistas, se encontró con un antiguo compañero, Tomás, quien había sido el peor estudiante de la clase. Él la saludó con una sonrisa condescendiente. ¿Sigues buscando trabajo? Yo empecé en una empresa hace un mes, gracias a mi tío. Es gerente allí. No fue difícil, ya sabes cómo es esto. Isabela no supo qué responder. Por dentro, sentía una mezcla de rabia y frustración. Mientras ella sacrificaba su vida para sobresalir, otros como Tomás obtenían todo sin esfuerzo. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre llorando junto a la cama de Camila. Hija, Camila, está empeorando. No tenemos tiempo. Isabela se sentó junto a su hermana, quien apenas podía mantenerse despierta. Camila le susurró al oído. No olvides lo de la muñeca, por favor. Al día siguiente, Isabela tomó la decisión de vender las pocas pertenencias de valor que tenía. Recorrió el barrio buscando quien comprara una radio antigua que había sido de su padre y un par de libros de texto que guardaba con cariño. Logró reunir algo de dinero, pero no era suficiente ni para los medicamentos ni para la muñeca. Una vecina se ofreció a prestarle algo de dinero, pero con intereses altísimos. Isabela, desesperada, aceptó, pensando que resolvería el problema más tarde. Con el dinero en mano, compró los medicamentos y después de mucha indecisión, entró a la tienda para comprar la muñeca. Cuando llegó a casa, encontró a su madre abrazando a Camila, quien apenas podía respirar. Isabela dejó los medicamentos y la muñeca sobre la mesa. Lo logré, mi amor. Aquí está tu muñeca. Pero Camila no respondió. Su pequeña mano ya no se movía.
El cuerpo de la niña se había apagado, dejando a Isabela y su madre en un llanto inconsolable. La pérdida de Camila dejó un vacío imposible de llenar en la vida de Isabela. Los días se tornaron monótonos, como si el mundo a su alrededor se moviera mientras ella permanecía atrapada en un limbo de dolor y desesperanza. Su madre, profundamente afectada, apenas hablaba, sumida en su propio duelo. Isabela, por su parte, cargaba con una culpa insoportable. Aunque sabía que había hecho todo lo posible, no podía evitar pensar que había fallado en su papel de hermana mayor. Para intentar escapar de su realidad, Isabela se volcó aún más en su búsqueda de empleo. Su rutina consistía en enviar currículums y asistir a entrevistas que siempre terminaban con un educado "te llamaremos pronto", aunque nunca lo hacían. Los rechazos comenzaron a acumularse como ladrillos, construyendo un muro que parecía cada vez más imposible de derribar. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, Isabela vio las publicaciones de sus antiguas compañeras de universidad. Laura, una de las estudiantes mediocres de la clase, había conseguido un puesto como gerente en una grandiosa empresa. En las fotos, Laura aparecía sonriente, rodeada de compañeros de trabajo, en lo que parecía ser una lujosa oficina. Isabela sintió cómo la rabia y la frustración le quemaban por dentro. Decidió enviarle un mensaje, fingiendo interés en ponerse al día. Laura respondió de inmediato, invitándola a un café en un lugar céntrico. Al encontrarse, Laura comenzó a hablar de su vida con un aire de superioridad, como si quisiera destacar lo lejos que había llegado. No fue tan difícil conseguir el puesto, comentó casualmente, mientras removía su café. Mi papá conoce al director de la empresa. Fue solo cuestión de enviar mi currículum y listo. Isabela sintió un nudo en la garganta. Sabía que Laura nunca había sido una estudiante destacada. De hecho, había copiado en múltiples exámenes y dependía de otros para completar sus proyectos. Aún así, allí estaba, ocupando un puesto para el que claramente no estaba preparada. ¿Y tú?, preguntó Laura, con un tono que apenas disimulaba su condescendencia. ¿Ya encontraste algo? Todavía estoy buscando, respondió Isabela, intentando ocultar su vergüenza. Laura soltó una risa nerviosa. No te preocupes, Isa. Seguro algo aparece. Quizá deberías pensar en conocer a gente influyente. Eso ayuda muchísimo. Esa noche, Isabela caminaba hacia su casa sintiéndose más pequeña que nunca. La comparación con sus excompañeras la estaba destruyendo. Había trabajado más duro que cualquiera de ellas, pero parecía que el mundo recompensaba más los contactos que el mérito. El aire frío de la noche abrazaba a Isabela mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros que la envolvían como un manto pesado. Cada paso que daba parecía alejarla más de la posibilidad de encontrar una salida, un nuevo comienzo. Se detuvo en un puente que atravesaba un río caudaloso, cuyas aguas rugían con una fuerza que irónicamente la hacía sentir pequeña y silenciosa. Isabela se apoyó en la baranda, mirando hacia el fondo oscuro del río. En su mente, se repetían las palabras de su madre, de su hermanita, de sus profesores que alguna vez creyeron en su potencial. Pero esas voces se mezclaban con las constantes negativas que había recibido: no tienes suficiente experiencia. Este puesto ya está ocupado. ¿Por qué no tienes contactos? Sacó una hoja arrugada que había llevado en el bolsillo. Era una carta, escrita con tinta corrida por las lágrimas que había derramado mientras la redactaba. En ella, había vertido todo su dolor, su frustración, su cansancio. Lo intenté todo, pero el mundo me cerró las puertas. A quienes aún luchan, les pido que no permitan que la indiferencia de otros los destruya como a mí. Isabela miró al cielo y respiró profundamente, cerrando los ojos. En ese instante, el rugido del río parecía volverse más fuerte, como si la llamara. Finalmente, subió a la baranda, sin mirar atrás, y se dejó caer al vacío. El agua la envolvió rápidamente, silenciando el eco de su existencia. Pasaron días antes de que el cuerpo de Isabela fuera encontrado río abajo, atrapado entre ramas y escombros. La corriente había dejado marcas visibles en su piel, pero lo que más impactó a quienes la hallaron fue la expresión de quietud en su rostro.
No había rabia, ni lucha, solo un silencio profundo que ahora resonaba en quienes conocían su historia. Su madre recibió la noticia con un grito desgarrador. Sostenía entre sus manos la muñeca que Isabela había comprado para Camila, como si esa simple acción pudiera conectarla de nuevo con su hija perdida. En medio de su dolor, encontró la carta que Isabela había dejado, llena de frases que hablaban de sueños rotos y un sistema que no le dio una oportunidad. La historia de Isabela no es única. Representa a miles de jóvenes que pese a su esfuerzo y dedicación, se enfrentan a un sistema laboral que no les brinda oportunidades. Las barreras de entrada al empleo son cada vez más altas, y la falta de conexiones personales se convierte en un obstáculo insuperable para quienes provienen de entornos humildes. Es urgente que las empresas, los gobiernos y las instituciones educativas trabajen juntos para crear un sistema más inclusivo y justo, donde el mérito y el esfuerzo sean verdaderamente valorados. Porque ningún talento debería perderse en el silencio de un río, y ningún sueño debería apagarse por falta de oportunidades. Esto es vida real. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad.